Calculamos la pirámide del conocimiento médico básico. Entonces, en realidad todo esto sí es como una pirámide de todos los conocimientos, y eso lo van a ir viendo, o ya lo ven. El nivel más bajo de organización que tiene tu organismo, ¿cuál es? ¿Qué puedes estudiar? Por supuesto que no. A ver acá, ¿qué extrañaban eso, no? Se extrañaba todas las noches. ¿Sí? ¿Cuál es el nivel más bajo entonces? Serían los elementos químicos. Los elementos químicos, pero ¿cómo se llamarían? ¿Molécula? Las moléculas. ¿Eh? Elementos. Átomos. Átomos a nivel atómico todavía no llegamos. Y lo que sigue de átomos, ¿Moléculas? moléculas es el nivel más bajo de organización que tiene, que podemos estudiar, no que tiene el organismo, pero sí, las moléculas es el nivel más bajo. Y un conjunto de muchas moléculas que van a formar Compuestos. de la molécula es compuesto, pero sí. ¿Elementos? No. Muchas moléculas que constituyen ya macromoléculas y todas estas cosas. Podrían ser lo de carbohidratos lípidos. Aquí entran carbohidratos lípidos. La unidad entonces, siempre que empezamos a estudiar algo tenemos que entender el comportamiento molecular normal para entender el comportamiento celular normal, para posteriormente entender el comportamiento adecuado de los tejidos. Es un conjunto de células que desempeñan la misma función. Y ya después nos subimos a nivel de órganos, aparatos y sistemas. Después ya nos subimos otro nivel más que sería el funcionamiento adecuado de todo esto. Y finalmente pues llegamos al estado de salud. Entonces todas estas cosas tienen que ir construyéndose así siempre que estudien cualquier cosa. Entonces, en la enfermedad también sucede lo mismo. Todas las enfermedades empiezan por alteraciones moleculares que van a repercutir obviamente en alteraciones en el funcionamiento celular y así sucesivamente hasta arriba. Eso va a determinar la enfermedad y bueno, cuando uno está capacitado y tiene una pirámide bien construida, el diagnóstico y el tratamiento son muy obvios, muy fáciles. Si quitamos este nivel molecular, que no lo sepamos, y tampoco vemos el nivel celular normal bien, entonces, ¿qué me pasa a mi pirámide? Pues todos estos conocimientos van a estar siempre distorsionados. Y mi pirámide de conocimientos empieza a tambalear. Y hasta que finalmente va a repercutir en mi diagnóstico y en el tratamiento de mis enfermedades. ¿Qué va a pasar cuando yo estoy en este nivel con mi pirámide de conocimiento? ¿Se derrumba? ¿De acuerdo? Entonces, siempre es importante entender muy bien las alteraciones celulares y las alteraciones moleculares para sustentar todas estas cosas. Si no se entienden así, no nos distinguimos en nada de cualquier gente empírica. Por ejemplo, cualquier gente les puede decir, ay, tómate este analgésico, es muy bueno, y les quita el dolor, pero no quiere decir que sepa, o sí sabe medicina o sabe odontología. No. O sea, no, simplemente receta empíricamente, o les receta un antibiótico y el antibiótico también los cura, pero no tiene ningún conocimiento. Entonces, mucha gente está en este nivel, desafortunadamente muchos dentistas están en este nivel. Diagnostican y tratan con nada de conocimiento bajo. Entonces, algunos dentistas ya se basan en signos y síntomas bien, adecuadamente para diagnosticar y tratar. Menos cantidad de dentistas se basan en que ya conocen las alteraciones de laboratorio, gabinete y macroscópicas de las lesiones. Poco menos en alteraciones en tejidos, aparatos y sistemas. Y contados, quizá con una mano, con dos, son los dentistas que manejan muy bien esto y que permiten construir su pirámide de conocimiento de una manera sólida. Algunos tienen los conocimientos así,
grisáceos, oscuros, de medio idea de algo, idea de no algo, no sé qué decir. O los tienen así, todos distorsionados, hacen diagnósticos, hacen tratamientos, pero sin un sustento adecuado. O los pueden tener a un tío con pinzas, ¿no? El señor con pilla y peor. Entonces, o los pueden tener así. Entonces, pues yo creo que ya llega un momento en donde pues tiene que ponerle por una pirámide y tener todos sus conocimientos bien sustentados para diagnosticar y tratar enfermedades. Tanto enfermedades como conocer la salud también, pasando en todo esto. Entonces, estos van a ir tomando más forma conforme vayamos avanzando en el curso y sobre todo que en este curso es como un curso de integración, unas cosas que han llevado que nunca han entendido. Sería muchas cosas de farmacología básica, que cuando ya en llevaron farmacología, llevaron farmacocinética y farmacodinámica, únicamente la definición de los conceptos que les dijeron. ¿Farmacocinética qué era? Lo que el cuerpo Lo que el cuerpo le produce el fármaco, y la farmacodinámica. ¿Lo que qué? ¿Lo que nosotros le hacemos el fármaco o lo que el fármaco nos hace? ¿Cuál es la otra? No. Es exactamente al revés por términos de o sea, ese es el concepto que tienen y para eso, para ustedes eso es farmacocinética y farmacodinámica. Lo que el cuerpo le hace al fármaco y lo que el fármaco le hace al cuerpo. Y eso no les dice nada ni entienden nada. Entonces, vamos a ver todo desde un punto de vista básico, como ustedes y luego yo empezar a llevarles bien, a agradarles bien. Entonces, la farmacoterapia nos bloquea, o sea, es la forma como vamos a presentar todo esto. Pero mi idea no es de que la pongan a presentar que digan indicaciones, contraindicaciones, dosis, mecanismo de acción en ocasiones y ya. No es aprenderse los medicamentos de memoria, es entender cómo actúan los medicamentos. Y los medicamentos que vamos a estudiar en mucho detalle son los antimicrobianos, los analgésicos, que son los que realmente van a manejar estos. Entonces vamos a empezar por la farmacología, vamos a empezar con la farmacocinética, ahora sí en serio, y si no ya lo van a ver conforme vayamos avanzando en el curso. La farmacocinética estudia la absorción, obviamente, del fármaco, estudia la distribución del fármaco, estudia la biotransformación y que alguna gente le llama metabolismo, que eso está como mal dicho porque pues, todas nuestras cosas que hacemos es metabolismo, todo esto es metabolismo y la excreción del fármaco. Entonces todo esto lo estudia la farmacología. O sea, la absorción del fármaco es cuando el fármaco va a pasar a través de todo el organismo para llegar a su sitio de acción, se va a ir a todo nuestro organismo, el organismo aquí sí lo va a actuar sobre el fármaco para poder eliminar. Vamos a empezar con la absorción. Absorción del fármaco. Entonces, la absorción hay dos conceptos básicos. Uno es el paso de una sustancia a través de la membrana celular. Y esto es lógico. Para que un fármaco llegue a actuar en cualquier sitio a donde vaya a actuar, tiene que pasar a través de las membranas celulares en el organismo para poder llegar ahí. Y la otra ya un poco de definición de farmacología, farmacología es cuando queda disponible el fármaco o una sustancia en el torrente sanguíneo para su distribución a todo el organismo. Entonces esa sustancia que estamos definiendo aquí sería el fármaco. Entonces, ya el farmacocinética sería el caso del fármaco a través de una membrana celular y cuando el fármaco ya queda en el torrente sanguíneo, el torrente sanguíneo es lo que lo va a llevar al resto del organismo. ¿Sí? Y lo que lo va a llevar a su circulación. ¿Hasta aquí tiene alguna duda? No. Bueno, esta es una microfotografía del pulmón. Ya no les pregunto el órgano porque no sé si viene una vez
parte y vamos a ver esto. Entonces ahí vemos cada punto es un núcleo y luego cita de todos es el citoplasma, aquí tenemos el citoplasma, etcétera, etcétera, pues es el citoplasma de la célula, etcétera. Vamos a empezar a ver que es una célula en mayor detalle para ver cómo va a pasar el fármaco a través de todas estas células para llegar a ese sitio de fármaco. Si nos acercamos aquí con el microscopio electrónico de barrio y después con el microscopio electrónico convencional y específicamente hay un núcleo y ver un poco el citoplasma, lo veremos así. Entonces este es el núcleo, este es mi cromatina, este es un nucleolo. ¿Qué es la cromatina? No recibo, no pasa nada, no les bajo, no necesito bajar. Entonces, ¿qué es la cromatina? ¿Tampoco? ¿Alguien sabe lo que es la cromatina? ¿Nadie? ¿Nadie? Era parte del material genético. Parte del material genético, no, es el material genético, es el ADN. El ADN se llama cromatina cuando está así dispersa y algunas veces un poquito más compacta, porque está en un estado funcional. Cuando se divide la célula, entonces esa cromatina se agrupa y se llaman cromosomas. Esos serían los cromosomas. Cuando ya se agrupa esa cromatina y en el nucleolo, pues como ustedes saben, se sintetizan la mayor parte de las proteínas. La síntesis de los ribosomas, no de las proteínas. ¿Qué síntesis de ribosomas? Son elementos que participan en la síntesis de proteínas. Estos son organitos, repito, liso, rugoso, etcétera, etcétera. Tienen un valor de nuclear, algunas multiformes, etc. Entonces, cuando un fármaco va a actuar, puede actuar en muchos sitios de mi célula. Uno de ellos podría ser el núcleo, otro podría ser el citoplasma, otro podría ser la membrana celular. Pero para que llegue al interior de la célula, en esta esquemita simplista, supuestamente identifica todo lo que hay ahí. El grupo central es identificado. Entonces, esta es mi célula tipo, una célula común y corriente, la que ustedes quieran, que tiene el núcleo, citoplasma, y en el citoplasma hay diferentes organismos que ya lo tienen que saber. Y si no, lo vamos a retomar en la misma. Pero lo que nos interesa ahorita es la membrana celular. La membrana celular es básica porque el fármaco va a tener que pasar a través de la membrana celular para poder interactuar aquí dentro de la célula y afectar sus funciones en un sentido o en otro, disminuyéndolas, aumentándolas dependiendo de o creando un fármaco diferente a estas que les acabo de mencionar. Entonces, la membrana celular es todo esto y esta es una función general de la membrana celular. O sea, una membrana celular define a la célula, pero también define a los organelos. O sea, como podemos ver aquí, muchos organelos están limitados por membrana celular. Cada una de las membranas celulares de cada uno de ellos tiene composiciones distintas, químicas distintas. Entonces, definen a la célula, definen a los organelos, separan el interior de la célula de su exterior, y también mantienen las diferencias entre la composición del interior y el exterior de los organelos o organitos, como quieran llamarlos, y generalmente son estructuras asimétricas. ¿Aquí hay alguna pregunta de esos conceptos? ¿No? Bueno, entonces las membranas celulares característicamente están compuestas por lípidos, proteínas y carbohidratos. Y si nos acercáramos a un pedacito de la membrana celular, quizá más chiquito que este circuito de aquí, es más chiquito, un pedacito, como el tamaño del cuello sería, a donde vamos a acercar ahorita lo veríamos así. Una membrana celular está compuesta por una capa de lípidos, que se llama oceano, y proteínas que ahorita vamos a ir analizando poco a poco. Generalmente todas las membranas celulares se representan de esta manera, un círculo y unas como patitas que tienen esos círculos, ¿no? O porciones alargadas que tienen esos círculos. Entonces, todos los lípidos de la membrana celular son moléculas anfipáticas, es decir, tienen una zona hidrófila y una zona hidrófoba, que sería esta. Zona hidrófila, zona hidrófoba. O sea, las zonas hidrófilas
vemos que tiene dos componentes básicos, y por eso se esquematiza de esta manera. Está. Entonces, nos acercamos aquí. Esta sería la zona hidrófila, que quiere decir que se afina al agua, que acepta el agua, que le gusta el agua. Esta es una zona hidrófoba que no le gusta el agua, que por eso está debajo de la zona hidrófila. Entonces, la zona hidrófila está compuesta por un grupo aminoalcohol, sería el alcohol, y es el grupo amino, unido por un grupo fosfato. Esa es la composición química de la zona hidrófoba. Y la zona hidrófoba está compuesta por cadenas hidrocarbonadas que pueden presentar distintos grados de saturación, están casi saturadas, pero muchas están insaturadas o poliinsaturadas. Quiere decir que tienen muchas dobles ligaduras. Aquí no vemos una, pero en algunas zonas hidrófobas de los líquidos están poliinsaturadas, porque tienen muchas dobles ligaduras. Hasta aquí tienen una duda. Sería el grupo alcohol, el grupo fosfato, que va unido con el grupo amino, por ser un aminoalcohol. Son zonas hidrófilas. El resto sería las zonas hidrófilas. Entonces volvemos a esto. ¿Por qué me esquematizan así? O se enseñó a esquematizarlo así no con la composición química, porque si analizáramos la composición química sería extremadamente compleja. Se vería así. Y si le quitamos los dibujitos y los colores se vería así. Entonces vemos que es una estructura bastante compleja. Y si nos damos cuenta, esta sería mi membrana celular. Y lo que estamos viendo en este esquemita sería esta porción arriba. Entonces, si conceptualizan toda la cantidad de fórmulas químicas que están aquí, nada más de los líquidos, pues es una estructura extremadamente complicada. Vean, estamos viendo el puntito que sería esto. Y aparte, falta todo lo que está en un sentido y en otro, que rodean el círculo. Entonces, la composición de la membrana celular es vital para ver. Como les dije, este círculo que era grande sería como el puntito más chiquito, que es lo que estamos representando en este esquemita que estamos observando. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Les dije que todo es fácil. O sea, entienden todo, pero ahora ya no entienden nada. Ok, entonces vamos, y además de eso, si le ponen la estructura de una proteína, más las composiciones químicas de todo, pues sería prácticamente o imposible estudiarlo si no fuera con el grupito, ¿no? Se estarían sobrepuestas todas las moléculas y todas las estructuras químicas de cada una de las estructuras que constituyen la proteína. Entonces, pues es más fácil representarlos. ¿Sí? Pero juegan un rol importante y después vamos a ver cuando veamos muchas moléculas que derivan de esta zona, vamos a ver cómo interactúan ya más específicamente. Entonces, la membrana celular sí está compuesta por lípidos, pero por muchos tipos de lípidos, no solamente por un tipo de lípidos. En esencia, la membrana celular está compuesta por lípidos antifáticos, que ya comentamos que los lípidos antifáticos es porque tiene una zona hidrófila y una zona hidrófila. Y esos lípidos antifáticos son llamados en conjunto fosfolípidos. La mayor parte, bueno, todos los fosfogliceros, que son el fosfolípido más abundante de mi célula, todos los fosfogliceros son fosfolípidos. Algunos estingolípidos son fosfolípidos, no todos son estingolípidos. Y ningún esterol es fosfolípido. Entonces, si a mí me dicen, la gente, bueno, dice, ¿cómo está compuesta por fosfolípidos? Pero yo ustedes que ya son dentistas de alto nivel, ya aproximadamente también fosfolípidos, estingolípidos y esteroles, los fosfolípidos es el término intendente, ningún esterol es fosfolípido, algunos estingolípidos son fosfolípidos y los fosfogliceros todos son fosfolípidos. Entonces, en la parte externa predominan algunos, ¿sí? Pero también pueden encontrarse en menor cantidad en la parte interna, que es glucosa y el masculito. En la parte externa se encuentra mayor cantidad
colesterol está en ambas partes, adentro y afuera. El papilismo también está en ambas partes, adentro y afuera. Y los glicolípidos, que es una forma de limolípido, están principalmente afuera en la parte de. Como pueden ver, esta estructura de la membrana ya no es tan simplista como la habían comentado de la capa de lípidos. De eso agrega que tienen proteínas, pues ya ven de manera distinta. ¿Alguna duda? Entonces, aquí hay un tema de cambio con este dibujo. Los rostros aquí predominan mucho más. Y entonces esto cuando predomina este lípido, que es la sindromelina, en una zona, adentro y afuera, constituye una parte de la célula o de la membrana celular que se llaman vasas lipídicas, que las vimos cuando vimos en inmunología. Las vasas lipídicas permiten, o en ellas existen proteínas que permiten una interacción importante con otras células. ¿Okay? Entonces esta es la membrana celular, y aquí estaría la base lipídica, y obviamente sería sindromielina nada más, pero tendría básicamente la misma estructura que cualquier fosfolípido, pero aquí se les ocurrió representarlo así. Ya ni me da flojera pintar cada bolita de esas incluso. O sea, es laborioso y un poco, pero o sea, todo eso es sindromielina, ¿de acuerdo? Entonces, les decía que ahí existen proteínas que van a interactuar con proteínas de otras células, ¿sí? Y en esto pues está básicamente lo que es las proteínas de otras células, que sería esta, por ejemplo, acá. Aquí va a interactuar, permite estas zonas que haya proteínas que van a interactuar con otras proteínas de otras células. La de arriba, ¿cómo sería? De acuerdo a todos tus conocimientos de inmuno que ¿sabes? Una célula. ¿Alguien sabe? La de arriba es una célula de defensa. ¿Inmunoglobulina? No, y aquí ya sí saben que identifican esta molécula. Es una inmunoglobulina. Y son complejos compatibilidad tipo 2. Este sería un epítopo determinante antigénico. Entonces, ¿qué célula sería la de arriba? Una célula de defensa. ¿Una célula qué? De defensa no. Por supuesto que no, es una célula presentadora de antígeno. Este sería el epítopo determinante antigénico. Para los que no han llevado inmuno, bueno, y para ustedes también ahorita ya se la aprendan, pero que siempre tengan en la mente que las vasas lipídicas juegan un rol importante en la interacción célula-célula. Entonces llega esta célula y le presenta al antígeno a esta célula que se llama. Esta interacción entre célula y célula, por las diferentes proteínas que tienen, ¿sí? Este es un CD4, este es compatibilidad tipo 2, este es un epítopo determinante antigénico, este es, bueno, este receptor de célula T es el CD4. También hay otros moléculas estimuladores. Entonces, ¿cuál es la finalidad de que esas células simulan? Es estimular a muchos mediadores químicos de aquí para que se fosforilen estas proteínas de membrana y empiezan a activar a una serie de proteínas y empiezan a ocurrir muchas interacciones químicas. Eso permite una base empírica. Todas las moléculas que se activan dentro de mis células tienen que ser fosforiladas, y ya eso lo veremos más o menos. No es necesario que se aprendan los nombres. La idea básica es que las bases lipídicas tienen proteínas que permiten interactuar a mis células con otras proteínas de membrana para poder circular. ¿Quedó claro ese concepto? Sí. Y entonces ya se activa y este linfocito empezaría a producir y empezaría a ser específico para este tipo de determinante antigénico, una célula que se interactúa. Y ahí tenemos activación de toxicación. Entonces las bases lipídicas juegan un rol muy importante para poder tener toda esta gran cantidad de proteínas que permiten interactuar con otras
yo entonces esta es nivel científica. ¿Quedó claro? Ahí está. Y están moléculas que comúnmente están afuera y en ambas fases. Pueden encontrarse verdes afuera, sí, pero en una cantidad que hay. Los glucolípidos, que son estimulípidos. Entonces, esta es mi membrana celular. Y vean cómo, si vemos esta aquí, nada más 3 filas de lípidos, imagínense la cantidad de fórmulas que hay aquí, y sería imposible estudiarlas si no tuviéramos estos esquemitas simples. Entonces, la membrana celular, la matriz de lípidos de la membrana celular tiene varias funciones. Es una barrera de permeabilidad. Vean, es barrera permeable para gases y para moléculas pequeñas como son el etanol, el agua y la urea, son impermeables para ellas. Pero sí impermeables para moléculas que se requieren para nuestro metabolismo normal, para, por ejemplo, aquí carbohidratos, iones, aminoácidos, ATP, etcétera, proteínas, ácidos nucleicos, son impermeables. Entonces, la matriz de lípidos sí separa parte de una manera muy significativa tanto el exterior como el interior. Esto puede ser movimientos laterales y rotacionales. Cada lípido de estos se puede mover rotando o puede irse o desplazarse hacia un lado o hacia el otro. Y dependiendo de la temperatura puede tener dos estados, geliforme y fluidiforme. ¿Esto qué quiere decir? Que con temperatura normal es así, y con geliforme se llama, y fluidiforme cuando aumenta la temperatura es así. Y muy probablemente esto implique cambios en la permeabilidad de la membrana, y las moléculas que dejan pasar pueden pasar. El estado fluidiforme. Interacciona tanto con proteínas extracelulares como de membrana y citoplasmáticas. Aquí puede haber otras proteínas, como vamos a ver en un poquito, afuera, dentro e incluidas en la matriz de lípidos. ¿Alguna duda? Entonces, esta es una proteína que está parcialmente incluida en la parte exterior. Otra proteína que está parcialmente incluida en la parte interior, una proteína que está totalmente incluida, que la atraviesa en su totalidad. Algunas veces están dos proteínas juntas y forman un canal iónico o poros que se llamaron anteriormente así. Este sería un canal iónico siguiendo el eje de la proteína. Aquí está formado entre dos proteínas. Y aquí se le hace un nombre a la proteína literalmente un poro o un canal iónico sin compuerta, como vamos a ver más adelante. Puede haber proteínas que lleguen y interactúen con la matriz de lípidos, o ya sea del lado externo o del lado interno. Puede haber proteínas que interactúen con proteínas de la parte externa o con proteínas de la parte interna. Entonces, las proteínas de la membrana celular juegan muchos roles en todas estas funcionamiento de la célula y específicamente de la membrana. Entonces, obviamente cada una de ellas es distinta y tiene una estructura química distinta, y toda la concentración de lípidos y tipo de lípidos que va a tener una membrana celular y proteínas que va a tener una membrana celular son características de cada órgano, o de cada organismo, de cada tejido. Cada célula tiene características distintas en cuanto a la composición pura de la membrana celular, de las proteínas de membrana. Además, se pueden desplazar las proteínas a través de la matriz de lípidos. Pueden cambiar de posición los canales iónicos sin compuerta. Y volver a su posición, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda? O sea, las proteínas se pueden estar moviendo en la membrana celular. La membrana celular no es una estructura estática, no es una estructura muy dinámica.
su destino. Tiene que pasar a fuerza por la membrana celular. Aquí es un poco más complejo. Y todas las proteínas están, por ejemplo, estas están en la superficie interna. Aquí hay superficies que están parcialmente incluidas o totalmente incluidas. No hay en la superficie externa, así como hay en la superficie interna en este esquemita. Y en la parte externa es donde están los carbohidratos asociados a proteínas o asociados a lípidos, o asociados a lípidos líquidos y carbohidratos asociados a lípidos y carbohidratos asociados a proteínas. ¿Alguna duda? ¿No? Esta es una estructura típica de la membrana celular. Vean qué complejo sería. Estos serían los carbohidratos asociados a proteínas, los carbohidratos asociados a lípidos, el colesterol, las membranas celulares con canales iónicos que aquí sí compuertan, y compuertan acá, parcialmente incluidas, totalmente incluidas, etcétera, etcétera. Son distintas formas de esquematizar una membrana celular. Y hay otra forma que agrega un elemento más que son estas redes que ven aquí, que corresponden al citoesqueleto. O sea, la membrana celular tiene una comunicación también importante con el citoesqueleto porque permite también que ayuda a moverse, a estar en este estado de continuo movimiento, no estar fija, en un estado de movimiento muy importante. Entonces, los proteínas de membrana celular realizan muchas funciones. Participan en el mecanismo de transporte a través de la membrana celular, que es una cosa vital. Pueden ser receptores de mediadores químicos, como lo vimos ampliamente cuando estudiamos inmune, receptores hepatopatógenos, receptores asociados al daño celular. Aquí vamos a agregar los fármacos y otras moléculas. Estos funcionan como receptores. También las proteínas de la membrana transmisores de señales son. Llega una señal a mi proteína de membrana y esta la transmite hacia el interior de la célula. Como ya lo vimos, quizá repitamos algo cuando vemos inflamación y antiinflamatorios. Receptores de proteínas expresadas por otras células. Presentación de moléculas a otras células, como en el caso de los complejos de compatibilidad tipo 1 y 2. Caracterización de los diferentes grupos celulares, o sea, proteínas que expresan CD4, que los convierte en linfocitos T, y CD8, que los convierte en linfocitos B, y linfocitos CD8 y linfocitos asesinos naturales. Uniones entre células y tejido conectivo. Son todas las funciones que tienen mis membranas celulares. Ahora nos interesa mucho cómo participa en el transporte a través de la membrana celular y obviamente la función que van a desempeñar como receptores de fármacos. Entonces, estos son los mecanismos de transporte a través de la membrana celular que hay. ¿Sí? La difusión facilitada tiene un asterisco porque también se mezcla mucho con el transporte como secundario, que ya lo comentaré en su oportunidad. Transporte pasivo en términos generales no requiere energía. El transporte activo siempre requiere energía, cualquiera de ellos. Esa es la diferencia sustancial entre activo y pasivo, aunque también hay otras diferencias, como vamos a ver también más adelante. Entonces vamos a ver difusión simple. Tengo 10 minutos y si hay tiempo para poderlo ver. Entonces, vamos a la difusión simple. Antes de tener el concepto de difusión simple hay que tener el concepto de difusión. Difusión es el movimiento libre y al azar de las moléculas de estructuras y gases. Una variante que va a haber es que en cada clase van a ir pasando, yo selecciono una diapositiva y ustedes me la explican. Todos van a pasar, ¿sí? Y ya me iré dando cuenta de quiénes van a estudiar y quiénes no. Porque ahora sí quiero, pues ya exigir un poquito más de acuerdo a la experiencia de los años pasados. Disculpe que había dicho que era difusión.
Difusión es movimiento libre y al azar de las moléculas de líquidos y gases. Sí, si tú ves un vaso de agua y lo agitas, se están moviendo todas las moléculas. Perdón, doctor. Movimiento libre y al azar de las moléculas. De líquidos y gases. De las moléculas que constituyen los líquidos y los gases. Entonces, si no me agüita, pues, ya. Entonces, esa es difusión. Entonces, la difusión sería así: es un recipiente, imagínate un recipiente de agua, ¿ok? Entonces, ese tiene moléculas, y las moléculas están en continuo movimiento, estarían difundiendo nada más, están en difusión, pero no hay difusión simple. Si pusiéramos una membrana para aclarar esta idea, siempre estaría igual. Si pasa una molécula de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, otra molécula tendrá que pasar en el sentido contrario, a fuerza. Si están difundiendo, se están moviendo. Si pasa otra, pues para otra tendrá que pasar al contrario para mantener concentraciones semejantes o iguales prácticamente Un equilibrio, en ¿no? otro lado de la membrana celular. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces, aquí la intensidad de difusión es cero. ¿Y si entienden por qué, no? Sí, por el equilibrio, ¿no? Claro, porque 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Si pasaran 2 menos 2, 0. Siempre va a ser, la difusión es intensidad de difusión 0. Si yo agrego un soluto o una sustancia a un lado de esta membrana, al desecho, entonces van a difundir de izquierda a derecha. ¿Sí? Y esa difusión de izquierda a derecha se llama ya difusión simple. Hay una intensidad de difusión de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, la difusión simple es como el balance que va a haber de las moléculas que se pasan de la luz. ¿Perdón? Entonces, la difusión simple es la... Que nomás se están moviendo las moléculas. Somos por la Sí, nada más están, una pasa para acá y otra pasa para allá. Están moviendo, pero no hay una intensidad de difusión. Aquí es de más a menos. La difusión En la otra es simple, cero. ok. La difusión simple. De más a menos. ¿Y hasta qué momento? Hasta que haya el balance. Concentraciones iguales, ¿no? Entonces, cuando queda en equilibrio, ¿hay difusión simple? Ya no hay difusión simple. Es difusión. Nada más es difusión. ¿Ok? Ok. ¿Quedó claro? Intensidad de difusión, de más a menos. Aquí, ¿de dónde van a difundir las moléculas? De arriba abajo. De arriba abajo. ¿Hasta qué momento? Hasta que encuentren equilibrio. Hasta que estén las concentraciones iguales. ¿Y en este momento habrá difusión? Sí, difusión Sí, normal. difusión. Es difusión normal, ¿no? Difusión normal sí hay. Ah, bueno. Una sale y otra entra. ¿Sí? Y no hay problema. Entonces, ¿quedó claro difusión simple? Sí. Sí. Entonces, esta difusión simple, algunas características. Siempre se da de más a menos. Moléculas liposolubles. Obviamente, para pasar a través de la membrana tendrán que pasar, tendrá que ser liposoluble. ¿Sí? Gases y moléculas pequeñas sin carga, que son la urea, el agua, que son ligeramente permeables, y el etanol es permeable. Esos, cuando estaban así de 5 años y empezaron a tomar alcohol, se daban cuenta que difunde rapidísimo el alcohol. No sé si sentían ese efecto, de que toman un trago o dos y ya sienten que está circulando en su sangre prácticamente. Muy rápido, como todo el alcohol a través de las membranas celulares. Entonces sí quedó claro esto, ¿no? Sí. De mayor a menor y de moléculas liposolubles. Otra forma como pueden pasar las moléculas, digo mañana o el otro día que tenemos las preguntas,
aquí, No dobla. entonces recuerdo, puedo pasar a cualquiera para pasar.